Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bienvenidos a la segunda sesión de este seminario de literatura infantil y juvenil, organizado por ACLIC, Fundalectura y Dartes con el apoyo de la Cámara del Libro. Esta semana estamos en 5 mesas dedicadas a varios temas de literatura infantil y juvenil, todas las tardes a las 4 por este mismo canal o por los varios canales por los que estamos viendo. Y el día de hoy vamos a conversar alrededor de un tema muy interesante, muy enriquecedor, que es la cotidianidad de los niños y cómo algunas obras muestran esta cotidianidad, el día a día de nuestros niños y niñas. Bueno, antes de comenzar, tenemos 3 invitados muy especiales el día de hoy en nuestra mesa. Pero antes de comenzar, quiero hacer una muy breve introducción, contarles que estas mesas salen de una investigación que se hizo para la Cámara del Libro, estudiando un poco el corpus de literatura infantil y juvenil, las últimas publicaciones del catálogo de literatura infantil y juvenil. Y se hizo un estudio muy juicioso, lo hicieron Beatriz Elena Robledo y Maite Dotrán. De ese listado salieron algunos títulos y de estos títulos se seleccionaron otros para estas mesas, para presentar estos temas. Bueno, lo primero que quiero como contarles en esta mesa sobre la cotidianidad es que esto es un tema realmente nuevo, entre comillas, porque la primera mitad del siglo XX y pues sí, una buena parte del siglo pasado la producción de literatura infantil y juvenil realmente pues era poca, primero, y segundo, los niños no estaban en los libros como los vemos en estos libros de los que vamos a hablar ahorita, sino que generalmente estaban más idealizados, había también una tendencia obviamente a enseñar, a dar lecciones a través de la literatura o de los libros, pero a partir de la segunda mitad del siglo pasado, los niños empiezan a ser protagonistas de su cotidianidad y la relación de los niños con los adultos también empieza a tener un protagonismo muy importante en la producción. Pioneros de esta corriente o de esta tendencia es, por supuesto, El terror de sexto B de Yolanda Reyes, que fue publicado en el 95, El sol de los venados de Gloria Cecilia Díaz del 96, Cuchilla de Belio José Recero, que es un poquito posterior del 2000. Son libros de corte, estos 3 que acabo de nombrar, y bueno, la corriente que sigue son libros de corte realista, que sirven como un punto de partida para una producción literaria posterior. En estos libros realmente lo que se hace es una indagación también de cómo viven los niños, cómo viven su cotidianidad, cómo se habla además de temas que los afectan, temas que pueden ser difíciles, que pueden ser temas de adultos o temas incluso que para los adultos podrían parecer superficiales, pero son importantes para los niños. Digamos, en esta corriente de estos títulos encontramos, por ejemplo, libros donde, por un lado, se critica la incomprensión de los adultos hacia el mundo infantil, pero también hay otros títulos en donde hay una relación de cercanía entre adultos y niños, más como que están al mismo nivel, y es el caso de los libros que nos convocan hoy en esta mesa, donde no hay una crítica, sino una posibilidad de conversación, de diálogo entre el adulto y el niño que se encuentran en la historia. Gracias pues entonces a esto, a poder reinterpretar esto, los niños en su cotidianidad nos llevan a ver obras de diferentes géneros y podemos hablar de un corpus muy importante de novelas, con niños protagonistas. Pues esto parece muy obvio, pero pues en realidad si nos ponemos a mirar hacia atrás es como les decía, un fenómeno relativamente nuevo. Y no solamente hablamos de novelas para niños, sino hablamos de libros álbum, donde, como los que vamos a ver hoy,
se establece pues este protagonismo de los niños y se establece esa relación entre pares, entre el adulto y el niño. En el planteamiento pues, de la investigación se habló de libros que les voy a nombrar antes de entrar pues, en materia con los 3 títulos de hoy, pero está Mi mascota de Yolanda Reyes, ilustrado por Rafael Jokten, está Bajo una luz más clara de Elena Iriarte, El vuelo de Elisa, perdón, de Gloria Cecilia Díaz y ilustraciones de Patti Aguilera, Nunca se olvida de Alejandra Algorta e ilustraciones de Iván Rickenmann, Que no me miren de Ricardo Silva con ilustraciones de Daniel Gómez y Clara Gómez. Y bueno, y los 3 que nos convocan hoy, que son El perfume del viento de Triunfo Arciniegas con ilustraciones de Juan Camilo Mayorga, Volar de Yolanda Reyes y El tiempo de mi casa de Samuel Castaño. Entonces ya para ir entrando en materia, voy a presentar a los 3 autores que nos acompañan hoy y después vamos a empezar una conversación un poco sobre algunos preguntas que preparamos, algunos temas relacionados con esto que les acabo de nombrar de la cotidianidad. Bueno, entonces voy a empezar con el perfil de Samuel Castaño. Samuel es diseñador gráfico, es ilustrador, fue uno de los ganadores del premio Tragaluz de Ilustración 2011. Es autor del libro Imperfecciones, que es como una especie de diario personal. También ilustró el libro Mil Orejas de Tragaluz, que recibió en Bolonia, Italia, una mención especial en la categoría New Horizons del Bologna Ragazzi Award en 2015. Y es el autor de El tiempo de mi casa, que se publicó en 2016 por Tragaluz. También tenemos hoy a Yolanda Reyes, que pues es escritora, es columnista, además es fundadora del proyecto Espantapájaros, que es un proyecto pionero en el fomento de la lectura desde la primera infancia. Destacan entre sus libros El terror de Sexto B, que les nombré ahorita, que fue seleccionado en la lista de honor de White Ravens de la Biblioteca de Múnich, de la Jugendbibliothek de Múnich, ganador también del premio Funda Lectura. También autora de Los agujeros negros, que fue elegido para la colección Los derechos de los niños, Una cama para 3, también seleccionado en la lista de honor de White Ravens, y Volar, que fue premio Cuatro Gatos, también el libro que nos convoca hoy. Entre sus obras para adultos figuran las novelas Pasajera en Tránsito y Qué raro que me llame Federico. Su obra más reciente, que acaba de salir del horno, es su colección de ensayos El reino de la posibilidad, y súper importante que en 2020 obtuvo el premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra. Finalmente está Triunfo Arciniegas. Triunfo pues es escritor, es dramaturgo, maestro, ilustrador y fotógrafo. Tiene un extenso corpus de obras, más de 50 libros para niños y jóvenes, ha recibido muchísimos premios y distinciones, entre los que se cuenta, por ejemplo, el Premio Benca de Literatura Infantil por las batallas de Rosalino, el Premio Nacional de Dramaturgia para la Niñez y un reconocimiento del Banco del Libro de Venezuela. También estuvo en el catálogo de White Ravens en 2014 por El Niño Gato y en la lista de honor de IBI por Letras Robadas. También fue nominado al premio Hans Christian Andersen en 2018. Como ven, tenemos unos autores muy especiales el día de hoy. Así que, pues nada, sin más preámbulo, quiero que empecemos a hablar de los libros. Voy a preguntar, yo les diría que les digo el nombre para no confundirnos y nos responden. Quisiera empezar con Yolanda. Con Yolanda vamos a hablar de un libro que se llama Volar, como les decía, donde pues no les voy a contar todo el libro, pero es un encuentro, es el relato de un encuentro entre un niño que está recomendado en un avión y una señora a la que se le llama la señora feroz en un vuelo. Y hay una turbulencia y empiezan a conversar esta señora feroz y este niño sobre los aviones, sobre lo experto que es el niño en aviones y en todos los detalles, y esto desemboca en una conversación sobre los miedos que tiene cada uno.
Entonces, pues me gustaría empezar con Yolanda, que nos contara un poquito sobre el proceso creativo del libro, cómo se inspiró en esta historia, para escribir esta historia, cómo fue el proceso de escritura. Este libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, te doy la palabra, Yolanda. Bienvenida. Hola, bueno, pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y con los compañeros de mesa también. ¿Dónde salió la historia? Pues bueno, de dónde salen las historias, que a veces es una experiencia y yo me encontré, siempre me llamaban la atención los niños que vuelan, que viajan recomendados a la azafata con un cartelito colgando del pecho. Y en algún viaje en el que yo tenía mucho miedo de ir a un lugar o del viaje mismo, y estaba un poco absorta en mis pensamientos y en que las cosas salieran bien, un niño con un cartelito entró al avión y creo que lo miré más de lo que lo miraron los otros pasajeros, porque la azafata me preguntó si me importaría compartir el vuelo con ese niño. Y ese fue el comienzo de una historia. Fue un vuelo entre Santiago de Chile y Concepción, en un momento después de un terremoto, en fin, y por ahí como que ese fue, digamos, el pretexto o la organización de la historia. Pero había más cosas ahí. Siempre me interesan los vuelos, siempre me interesan, creo, pensándolo más adelante, los tránsitos. Eh, de hecho, hay muchos, pues si uno mira eh, y se devuelven las cosas, pues ese es un tema que me interesa, ir en un avión, ir de un lugar a otro, hacer un viaje. Y lo que sucede a veces cuando uno está, digamos, un poco fuera de sí mismo, está volando. Es que volar es interesante por eso, porque volar es como estar en un lugar que no es ni aquí ni allá. Y también había algo que me interesa mucho, que siempre me ha interesado, que es la conversación entre dos, en este caso entre una mujer mayor y un niño, y, y todo lo que puede haber en el medio de esa conversación, todo lo que no está dicho o todas las capas que hay entre una voz y la otra, todo lo que se dice, también todo lo que no se dice. Entonces creo que esos fueron como los ingredientes de volar. Gracias, Yolanda. Bueno, Samuel está por ahí, creo que no tiene cámara, pero igual podemos escucharlo. Nos gustaría también, Samuel, que nos contaras sobre el proceso en este caso, tú eres el ilustrador y también escribiste el texto, que nos cuentes un poco sobre el proceso de El tiempo de mi casa. Antes hago la introducción cortica del libro, es un álbum ilustrado, usa la técnica del collage y allí se relata la cotidianidad de una familia cuyo tiempo está marcado y transcurre gracias a un reloj de pared de esos que tienen péndulo y que el abuelo de la familia, de la casa, es el que se encarga de hacer pues, que funcione, dándole cuerda. Entonces, Samuel, te doy la palabra para que nos cuentes un poco sobre el proceso creativo de este álbum. Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucha perfecto. Te escuchamos, Samuel. Sí, bueno. Bueno, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un gusto y un honor estar acá, también con dos autores pues de tanta experiencia. Entonces, bueno, me agradezco mucho esta oportunidad de poder compartir mi trabajo. El tiempo de mi casa, pues es la primera historia el primer libro pues que escribí, la primera historia que me atreví como a contar,
porque yo ya era, pues ya trabajaba como ilustrador, había ilustrado otros libros, había trabajado con editoriales como ilustrador y empecé pues a explorar la idea de escribir un y buscando historias y barajando temas y explorando pues como mi propio universo a ver de qué me podía pegar. Recordé fue una historia que me contó mi mamá, que más que una historia es una imagen. Ella por alguna razón me contó un par de veces que se acordaba mucho de su papá en la casa, que cada cierto tiempo tenía que descolgar grandes de cuerda, entonces darle cuerda representaba sentarse pues, no sé, media hora o un rato largo pues a darle cuerda y que a ella esa imagen siempre se le había quedado. Entonces fue raro porque no fue tanto una imagen mía, un recuerdo mío, sino algo que ella me contó, que no era necesariamente una historia, sino una imagen con la que ya empecé a construir el texto. Nada, yo a partir de ahí, la sala, pensé, bueno, ¿y qué pasa si este señor un día ya no está? ¿Y qué pasaría con ese reloj? ¿Qué pasaría con ese tiempo que se supone que el abuelo es el que va empujando? Entonces, a partir de esa pregunta de qué pasaría con el tiempo cuando su dueño, entre comillas, ya no esté ahí, fue como empezó la historia. Gracias, Samuel. Está bonito eso del qué pasaría si, ¿no? Que es un ejercicio que podemos hacer muchos, bueno, el que quiera empezar a escribir, ¿no? El qué pasaría si es un buen ejercicio de escritura. Sí. Bueno, Triunfo, pues con Triunfo Arciniegas pues traemos hoy el perfume del viento que lo ilustró Juan Camilo Mayorga. Es un álbum que relata la historia de un niño y un viejo que suelen coincidir en un mismo parque. Son unos encuentros que se ven interrumpidos por la repentina ausencia de don Jacobo, el señor, y esto lleva a una reflexión realmente muy poética y muy profunda sobre el paso del tiempo, sobre los ciclos vitales. Bueno, creo que es bastante amplio lo que suscita este libro álbum. Entonces, Triunfo, si nos quieres contar, por favor, cómo fue este proceso de escritura y también el proceso de ilustración con Juan Camilo, con el ilustrador. Gracias, Valeria. Mira, la fecha y el lugar son muy precisos. Es Caracas 2004. Y yo he vivido la mayor parte de mi vida en frontera. Y cuando uno vive en frontera, pues en realidad vive en los dos países y está atento a lo que pasa al uno y otro lado. Al otro lado, yo creo que en mi infancia le decíamos así a Venezuela, al otro lado, está en el otro lado, vive en el otro lado, o sea, como en el más allá también, ¿no? Entonces yo solía viajar cuando se podía a Venezuela más o menos 3 veces al año. Yo iba mucho a Caracas y a veces no solo para estar en Caracas unos días, sino para viajar a otro país. Entonces, en este viaje del 2004, escribí 2 historias que han sido para mí muy importantes, que fue Altagracia, que es una historia erótica que da comienzo a Mujeres Muertas de Amor, un libro para adultos. Y escribí El perfume del viento. Sí, 2 historias muy diferentes, muy opuestas, ¿sí? Porque qué erotismo hay en El perfume del viento, nada, ¿sí? Y la historia viene prácticamente de una estatua y de una fotografía en una parte alta de Caracas. Ya no recuerdo con precisión el sitio. Hay un parque muy amplio con la vista así hacia Caracas. Y hay una estatua también, y yo estuve sentado ahí explorando y con mi cámara. Y esa misma tarde le tomé una fotografía a un viejo y quedó la sombra del viejo sobre la acera y parte de un muro, ¿sí? Quedó doblada así. Entonces,
después mirando esa foto y recordando ese rato, escribí la historia. Vino de una y fue escrita ahí mismo en Caracas en esos días. Y porque Caracas era para mí un sitio muy bueno para conseguir libros, un buen coto de casa. Entonces empiezo a leer cosas y leo mucho en esos viajes, entonces uno se llena como de una atmósfera especial. Estoy solo, ¿sí? Nadie sabe dónde estoy. Estoy totalmente libre, fuera de toda rutina y dispuesto para la escritura. Y de ahí vino el libro, ¿sí? De esas dos imágenes. Gracias, Triunfo. Bueno, entonces ahora sí entremos un poco más en materia sobre, pues sabemos que estos libros están como enmarcados en esta temática de la cotidianidad, pero los tres tienen temas que podrían pensarse que son para adultos o que están clasificados como para adultos, porque hablan de la muerte, hablan del paso del tiempo, hablan de el divorcio. Bueno, quisiera que conversáramos un poquito sobre por qué ustedes escriben y ponen en sus libros temáticas difíciles y qué les aporta leer sobre esas temáticas a los niños, a sus lectores. Me gustaría, pues sí, Yolanda puede seguir con la respuesta, ya que vamos como en ese orden, que no lo planeé, pero así salió. Bueno, pues yo no sé, pero yo no creo que sean temas ajenos a la vida de los niños para nada. Me parece incluso, cuando te oí al principio, estaba pensando en que hace poco encontré en la casa de mi madre un libro que se llama Sin Familia, y es un libro en el que es un libro que hace llorar, que leía ella cuando muy niña y mi abuela lo leía para ellas, y así sucesivamente, y es un libro que habla sobre la muerte progresiva de todas las personas de una familia. Quiero decir, los niños están completamente expuestos a la vida y a la muerte y al amor, como estamos todas las personas en todos los momentos. Entonces, pues no sé, yo incluso pensando en ese viaje, revisitando ese viaje con ese niño, con el cartelito, lo primero que empezó a pasar en esa conversación, pues es lo que pasa seguramente con tus hijos también y tú, es una conversación que transita por todos los lugares de la vida, que empieza, a mí lo que me interesa mucho de la vida, o de los libros que de alguna manera se piensan para niños o se escriben y los niños los leen, porque no necesariamente son libros que uno ha pensado para una franja de edad. Yo no suelo pensar en libros para franjas de edad. Hay temas que me interesan y como te digo, ese tema de la conversación y sobre todo de lo que no queda dicho, me interesa mucho y me interesaba en ese punto, eh, lo de construir dos historias en el mismo asiento, separadas por un asiento, que miran las cosas desde dos perspectivas. Pero volviendo a si es para niños o no es para niños, o si esos temas son ajenos a la vida, o en este momento creo, bueno, en ningún momento, porque los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos siempre hablaron de eso. A mí me interesa cuando escribo narrativa, hablar o escribir sobre cosas que no sé si son las cosas que les pueden, entre comillas, servir a los niños. Es la historia que me pareció interesante y me pareció interesante porque tenía huecos y tenía posibilidades y tenía planos, y tenía algo que me parece que también fue interesante, no lo había pensado, pero hace poco en un encuentro me lo dijo una niña, me dijo, yo no entendí bien esto de que hubiera la silla 8A, donde está la señora feroz, y la silla 8B, y que los capítulos, y que hubiera dos voces hablando de lo mismo, y era una niña de 8 años,
y me pareció que de pronto no son los temas, sino porque los temas yo creo que ya están bastante transitados, pero ahí hay motivos que sí son interesantes y que creo que nos empiezan a interesar a los escritores o nos interesan aún a los escritores, porque creo que eso siempre ha interesado. Por ejemplo, la construcción de tiempos o dos tiempos en un relato o una historia contada a dos voces con capas que quedan sueltas o historias que no casan, que no terminan de casar entre sí. Aquí a mí más que me interesaba eso, porque sí me interesaban esos planos de la conversación, que no importa si son niños o adultos, siempre estamos conversando, pero siempre hay un pedazo de conversación, siempre hay algo dicho que me parece que es lo que justifica escribir, ya sea para niños o para adultos. Yo trato de no hacer mucha distinción, no soy consciente de las distinciones cuando escribo para niños de 8, 9, 10 años o para adultos. Tengo como, tengo la sensación de que hay un momento de la vida que tiene que ver con el entendimiento de una sintaxis y de pronto de un proceso de lectura que hace que estemos todos capacitados o habilitados para hablar de las mismas cosas. Y con esto digo, a veces un niño pequeño eh, necesitaría una historia más anclada en lo concreto, pero pienso que hay un tiempo de la vida y que la niñez es un tiempo de la vida eh, muy abierto a pensar en las cosas y a escudriñar las capas que tienen las cosas, las capas que tiene el tiempo, qué piensan los adultos. Y eso también me interesaba ahí. Un niño que mira a una mujer adulta, un niño que mira la mirada de una mujer adulta y una mujer adulta que no sabe de niños y que de pronto se encuentra con la historia de ese niño y dos personas que se cuentan una historia y que dejan también un pedazo para que el lector interprete. Me parece digamos que ahí hay todo un juego que era el que a mí más que el tema me interesaba eso de los juegos, de hecho al mismo tiempo, y con esto cierro, estaba escribiendo o había terminado de escribir, qué raro que me llame Federico, que es entre comillas para adultos, y en el fondo es la misma conversación, es un muchacho que quiere saber, que busca su identidad en un viaje, que vuelve a buscar sus orígenes, y una mujer que, que avanza hacia tenerlo a él, y esas dos historias que a veces no se terminan no terminan de encajar. Me interesa para los niños y para los adultos, y creo que para lo que escribo, lo que no termina de encajar. Gracias, Yolanda. Y para los que no conocen el libro de Yolanda y un poco hacer contexto de lo que está diciendo es, hay dos voces en el libro. La señora desde su silla y el niño desde su silla van contando. Y esa conversación precisamente lo que logra es que sean, como lo hacía en la introducción, dos pares hablando de sus miedos, sus propios miedos, que son dramas humanos en todo el sentido, dramas universales, desde pues, la angustia del niño con padres divorciados que viven en dos ciudades diferentes y tienen que, pues un poco con toda la tensión que eso implica, y la señora que viene a hablar de su secuestro, o no necesariamente, pero que viene a hablar de la memoria y tiene toda una experiencia muy fuerte, también otro drama humano allí, como las dos realidades están allí, uno en la silla 8A y otro en la silla 8B, ¿no? Es bien bonito eso que se logra ahí en esa conversación. Y en ese sentido, me gustaría hablar y preguntarle a Samuel por el tema del tiempo, porque estamos hablando de libros muy diferentes. Es bien interesante tener libros tan diferentes en la misma mesa, porque el libro de Samuel, pues, es
muy cortico, tiene muy poquito texto, pareciera a primera vista muy sencillo, pero al mismo tiempo en esa sencillez tiene un montón de significados y de capas también y de lecturas. Entonces, a mí me impresiona particularmente esa noción del paso del tiempo y de cómo el tiempo se detiene al no darle cuerda a este reloj y cómo la muerte de un personaje es la que determina que el tiempo transcurra. Es muy poético, es una imagen muy bonita. Entonces, Samuel, me gustaría, ¿por qué hablar en un libro, aparentemente un libro tan sencillo, de un tema tan complejo como la muerte y su relación con el tiempo? Si nos puedes ampliar un poquito esa idea, te doy la palabra. Bueno, pues el desarrollo del libro fue un poco raro porque como contaba, la imagen que lo propició, la imagen primera fue una imagen sobre el tiempo, ¿cierto? Sobre el manejo del tiempo y sobre cómo un personaje de alguna manera, por su papel en esa casa, en ese hogar, Samuel, dejamos de oírte. No, no lo oímos, ¿cierto? No soy solo yo. No, no se oye. Bueno, a ver si no escuchamos a Samuel. Bueno, creo que podríamos... ¡Ay, lástima! Bueno, creo que entonces pasemos a conversar con Triunfo un poquito y si vuelve Samuel lo escuchamos a él. El tiempo también está muy presente, ese transcurrir del tiempo en El perfume del viento. Triunfo, hay un tema ahí también como de ciclos, ¿no? Así lo leí yo, de los ciclos de la vida y de la niñez, la madurez y después como la vejez y la muerte. bueno, listo, no me había dado cuenta. Eh, ahí se metió la voz de Samuel. Creo que llegó. Sí, ¿Y qué va a hacer Valeria? no sé, está difícil esto. Disculpen los problemas técnicos, estimados espectadores. Bueno, entonces, Triunfo, si nos puedes ampliar un poco esta idea y esta concepción del tiempo y sobre todo esa relación como del ciclo de vida que vemos en El perfume del viento. También es un libro inmensamente poético con unas imágenes que alguna vez en un club de lectura hace unos meses hablábamos de que para el ilustrador tuvo que haber sido un reto muy grande ilustrar un libro tan poético porque tiene tantas imágenes ya hechas con las palabras que la ilustración nos parecía realmente un reto. Entonces, si nos puedes ampliar un poco ese tema, Triunfo, y mientras Y llegas a Samuel. quedó en el aire la respuesta que me preguntaba por la ilustración precisamente en la Sí, pregunta anterior, pero no me encajaba ahí en el momento, porque yo hablé fue de la escritura, del momento de la escritura. Y lo otro fue que 14 años después, el texto estuvo guardado todos estos años, que eso no es nada raro en mí, ¿no? En guardar tantos años una historia. Pero Juan Camilo lo hizo de una manera muy fácil, muy natural, muy fluida. Y eso fue algo que pasó particularmente con este libro, que todo funcionó, todo fluyó. Sí, pues estábamos en un momento, pues, Camila Cesarino, ¿sí? Como diseñadora, Juan Camilo, la Jimena Godoy. Bueno, y está Yolanda, que es la directora de la colección, donde está el Gracias, libro. gracias. Sí. O sea, que la colección es una belleza. La colección es una belleza, es una maravilla. Y yo quería el libro para esa colección. O sea,
quería ir a la fija, ¿no? Quería entrar ahí, eso ya era una ganancia. ¿Sí? Entonces, trabajamos muy bonito, muy fluida fue la cuestión de cómo íbamos diciendo las cosas, de cómo el uno iba atendiendo al otro. Y trabajar con Juan Camilo es una maravilla. Es una persona muy humilde, muy sencilla. ¿Sí? Entonces, con una persona así es una dicha trabajar, ¿no? Entonces, el libro surgió de una manera muy, muy fluida, muy, muy fácil. Y encajaron todos los aspectos. Porque a veces que falle uno de esos, el libro se va al piso. Vea, uno generalmente encuentra libros muy bien editados, muy bien ilustrados, preciosos y con textos pendejos. O sea, no cuentan nada. Eso es lo que más abunda, ¿sí? Así también un texto bien hecho, con buen ilustrador, si está mala la edición, ¿sí? O si es malo el ilustrador, se echa a perder, se pierde el libro. ¿Sí? Entonces tiene que conjugar todo. Y aquí se dio. Y esta, en realidad, estoy pues, en una etapa muy, muy diferente de mi escritura. Yo empecé escribiendo historias muy disparatadas, muy locas, con mucho humor, ¿sí? De unos bandidos que van a atrapar el sol, ¿sí? De unas sillas alrededor de una mesa, de lo que conversan y de lo que va pasando, ¿sí? Como una metáfora de la vida y la mesa como una vida, y como la vida misma y las sillas como personas y lo que les va pasando, ¿sí? Alrededor de esa vida que es la mesa. Bueno, de cosas así. En general, el escritor para niños es muy prolífico porque de cualquier cosa se puede hacer una historia para niños. De cualquier cosa, de una escoba así, de un cepillo de dientes, del televisor, de lo que sea, de una cortina, se arma una historia y funciona. Entonces, ya con el paso del tiempo empecé a trabajar unos temas como más graves y como más duros. Vea, yo hice un libro que se llama El árbol triste, que es un libro sobre la guerra. ¿Sí? Hice El rabo de Pac, que es un libro sobre la mutilación. ¿Sí? Un gato pierde un rabo, como un hombre que pierde una pierna porque pisó una mina, ¿sí? O un niño que pierde un ojo. Entonces, en esa situación en que queda la persona, ¿sí? O en el caso del adulto, me acepto así, sin una pierna, sin un brazo, sin media cara, me mato o qué, o sigo viviendo. Está en ese dilema, ¿no? Entonces, el libro va a trabajar eso. Está el niño gato, que es un sobre la identidad, ¿sí? O es un gato o es un niño, ¿sí? Que ese es un problema muy de nuestro tiempo, ¿sí? De qué es la persona. Eso sí es muy, muy de nuestros días. Está El último viaje de Lupita López, que es otra historia sobre la muerte. Está La última lágrima, que es un cocodrilo que ha perdido a toda su familia, que está solo en el mundo. O sea, ¿cómo se recupera una persona, digamos? Porque el cocodrilo es la metáfora. ¿Cómo se recupera una persona de esa situación? Y está Cuando el mundo era así, que hice para Cataplún, y son historias sobre el hambre, en realidad. ¿Mm? Todos están muertos de hambre y todos están buscando cómo sobrevivir, ¿sí? Esas son. Y ahí, en general, el humor se pierde, ¿sí? Porque escribe uno sobre la muerte, no sé, y ya es otro tono, ¿no? O sea, ya va uno más bien como a la poesía, ¿sí? A esa dureza de la materia que uno trata implica como un lenguaje más delicado. ¿Mm? Ahí está. Son temas duros, pero tratados de una manera muy delicada, muy sutil. ¿Mm? Fíjese que en El perfume del viento jamás se dice que el viejo murió, ¿Mm? Sino que viajó. ¿Mm? Y el niño lo entiende así. ¿Mm? Y más que eso, es precisamente el paso del tiempo, ¿sí? De nuestra fugacidad. Y es algo que uno como persona, a medida que pasan los años, pues tiene más en cuenta, ¿no? Usted sabe, todo adolescente se cree eterno. Pero esos adolescentes que llegan a los 50, 60, ya saben que no son eternos. ¿Sí? ¿Mm? Está la imagen, mira, hay un cuento de Hemingway, donde Nick Adams, después de presenciar un parto en un campamento indio,
al regresar en canoa mete la mano en el agua, ¿no? Y se siente inmortal, ¿sí? Ese muchacho, ¿sí? Esa es una imagen de todo adolescente, el creerse inmortal. Pero uno después sabe que la cosa no es así, ¿sí? Entonces es precisamente su propia experiencia la que está contando, o sus propios miedos, ¿no? Yo creo que ya. Listo, gracias, Triunfo. A ver si de pronto, Samuel, ahora sí te escuchamos y puedes continuar con la respuesta que estabas empezando a dar. ¿Estás por ahí, Samuel? Ahorita pensé que lo había oído, pero no. Samuel sigue en el más allá. Sí, está como en otra dimensión, creo. Bueno. Bueno, entonces sigamos. No queda mucho tiempo, entonces creo que voy a ir hacia el final. Ay, ahí está Samuel, ¿estás? No. Bueno, volviendo un poco al tema del inicio de la mesa, cuando hablaba de esta igualdad entre las figuras del adulto y del niño, como estos libros de los que estamos hablando acá, no hay una posición, por ejemplo, crítica de los adultos como son con los niños, tampoco hay una posición de aleccionar o enseñar a los lectores, sino que hay un diálogo, una igualdad de condiciones, tanto en ese avión en el que viajan adulto y niño, como en ese parque donde se encuentran el viejo y el niño y cómo el viejo desaparece o sí, se va de viaje, como dice Triunfo, y el niño sigue volviendo al parque a lo largo de su vida. Y en el tiempo de mi casa, como ese niño está inmerso en esa cotidianidad y logra, entre comillas, reemplazar o hace la función que tenía el abuelo. Creo que hice todos los spoilers del mundo, pero bueno, para que se queden con ganas de ir a ver los libros y a comprarlos y leerlos. Pero bueno, lo que quería preguntarles si es como que nos explicaron un poco si esto lo pensaron deliberadamente, porque esa figura o esa posición de igualdad de ese diálogo, si lo pensaron, si hay algo detrás de esa decisión, de esa figura de paridad entre adulto y niño, si fue simplemente que les fue saliendo así, y qué opinan pues de eso que estoy diciendo, si de pronto les suena un poco sacado de la nada, pero sí están de acuerdo en que hay como esa figura o esa paridad, esa no disparidad entre el adulto y el niño en estos tres textos. Yolanda, si quieres. Bueno, pues sí, hasta donde uno piensa las cosas cuando está escribiendo, yo creo que también hay posturas de conversación que en el fondo creo que un escritor habla sobre todo consigo mismo. Y a mí me parece que así como hay capas de conversación y de tiempo, las capas de tiempo están quizás dentro de la misma persona. Si yo considero que hay un tiempo en el que tuve muchos miedos y en el que pude expresar muchas veces o fui muy consciente y sin paliativos de situaciones de desazón o de situaciones de insomnio o de situaciones de encontrarme con la ambivalencia, quizás fue en mi infancia y, y yo creo que para escribir desde los niños, creo, no sé si la preposición es esa, pero me parece que puede ser más que para los niños, desde los niños. A mí me parece que este libro específicamente para mí fue una ocasión de conversar
desde cosas que yo no recordaba que eran importantes. Por ejemplo, ahí apareció una imagen de mi abuela tomándome la mano en un avión de C-3, un vuelo muy lejano en mi infancia. Y te digo esto porque a veces pienso, a veces como que se agradece, entre comillas, se agradece, no sé si es la palabra, el no juzgar o que los escritores consideren que los niños son personas respetables, bueno, respetables en una complejidad psíquica. Y eso se ve todavía como una virtud de la literatura o del que escribe, o como un rasgo de modernidad. Y a mí me parece, de modernidad y contemporaneidad, no sé cómo se puede decir eso, y a mí me parece que en el fondo es esa conversación la que sigue estando presente, es la conversación, yo puedo estar en este momento sintiéndome muy abrumada porque hay algo que no termino de entender en una conversación y puede que eso que estoy sintiendo me remonte a una sensación que tuve en el colegio, por decir, en el terror de sexto B, o un miedo de llegar a una ciudad me puede disparar o me puede recordar en el sentido de pasar por el corazón un miedo de la infancia. Entonces creo que las cosas siempre están ahí, que uno en el fondo es la misma, es una persona que conversa con distintas capas de vida. Tú hablaste del tiempo ahí, a mí nunca me pareció muy extraño que me hubieran puesto la vida cotidiana, estos libros, y, y claro, uno a veces no es consciente de por qué los sitúan en un lugar con unos escritores, con unos, digamos, temas, y ahora que ustedes están hablando, yo digo, claro, tiene todo el sentido. Son capas de tiempo, son conversaciones sobre desde distintos registros, pero también hay una idea de la sensación de extranjería o de revisitar un lugar. Entonces, no sé, son todas esas cosas y sobre todo lo que a mí me parecía interesante aquí era la ambivalencia, eh, que es una idea difícil de reconocer en la infancia, que es querer dos cosas contrarias al mismo tiempo. Y en este caso, esa pregunta terrible de a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá, o salir de un lugar eh, y estar triste por despedirse de alguien y llegar a otro lugar y estar feliz por encontrar a alguien. Y ese no entender que las cosas no son siempre ni tan buenas, ni tan malas, ni tan simples, ni tan claras, ni tan oscuras. Eso me gustaba del viaje y, y creo que en el fondo, pues es ¿qué piensas tú o qué tanto recuerdas del niño que, pues sí, suena como un lugar común, pero es el niño, la niña que sigue estando ahí, pues finalmente la niña que sigue estando ahí, que no está todo el día, pero que a veces sí conecta sus emociones de ahora con emociones que tuvo en otro tiempo. Gracias, Yolanda. Em, Sigo insistiendo con Samuel, no me voy a rendir. Samuel, ¿sigues por ahí? Samuel. Queremos escucharte. No. Creo que puso un mensaje, Valeria. Sí, Ajá, sí, se le va el audio. Bueno, sí. bueno, entonces, triunfo. Queríamos, pues entonces, eso, como cerrar con esa idea de esa igualdad entre la figura del adulto y del niño en este ciclo de la vida que presentas en El perfume del viento. Si tienes algo ahí como que compartirnos al respecto. Sí, que estoy de acuerdo con esa manera que tiene de ver el libro. Sí. Mire, los niños son complejos, ¿sí? Mágicos.
maravillosos, desvergonzados, ¿sí? Y respetuosos. Lo que pasa es que después se vuelven adultos. ¿Mm? Y pierden todo eso. Entran, por ejemplo, a la adolescencia, que para mí, con perdón, es una etapa muy imbécil, ¿no? ¿Mm? Entonces, y en mi trabajo ha sido así. Yo me entiendo con los niños, con los adolescentes es difícil, ¿no? Tanto como escritor como profesor, ¿sí? Yo trabajo, funciono muy bien trabajando con niños o trabajando con adultos, pero ese paso del adolescente para mí es muy difícil. Eh, el, ¿qué le contesto exactamente? ¿Qué quiere preguntarme exactamente? Si había como, ya entiendo que por la respuesta que nos está dando de que los niños son muy complejos y tienen mucho que decir, ¿no? Esto es una posición deliberada de voy a poner a este par en el mismo sitio, al mismo nivel. Y siempre he visto a los niños con profundo respeto, ¿sí? En mi Ok, trabajo, ok. ¿sí? En mi escritura, como personas que entienden y comprenden un texto. A menudo el adulto se atraviesa entre el texto y entre el libro y uno como autor. Y dice, pero esto sí lo van a entender los niños. Y a menudo entienden lo que no entiende el adulto, ¿sí? Esa cosa de llamar a los niños personitas, como si fueran alguien en proyecto, en proceso. ¿M? Son un fin en sí mismo, ¿sí? Ya están completos, ya están hechos. Lo que pasa es que viene la vida y hace lo que quiere con ellos, ¿no? Entonces, yo sé que van a entender esa idea. Y yo sé que estos asuntos tan graves, tan duros, son parte de nuestra existencia, ¿sí? Mire, aquí vamos como por dos corrientes, ¿sí? La vida sigue siendo salvaje y dura y miserable. Y sin embargo, estamos por otro lado como con las buenas maneras, llamando las cosas de otro modo, ¿sí? Comportándonos de otra manera, como si esa vida salvaje no existiera, ¿sí? Al niño eso no le importa. Y en la literatura esa idea se está metiendo mucho, ¿sí? Ya es difícil escribir con la dureza y la franqueza de un Roald Dahl, por ejemplo. A un Roald Dahl ahorita no le publicaría, ¿sí? Y sin embargo, los niños están fascinados con sus libros, ¿sí? Pero si Roald Dahl ahorita tuviera 20, 25 años, no encontraba editor. Fíjese cómo estamos, ¿sí? No sé, respondí a medias, No, pero es mi no, respuesta. sí, sí, y yo quiero resaltar una cosa de la respuesta de Triunfo que creo que además es un común denominador de los tres libros y es ese respeto hacia los niños, porque por ejemplo, en Volar, Yolanda sienta a la señora feroz y al niño y la señora feroz está todo como, ay, yo no quiero con este niño porque no me voy a poder concentrar, tengo que escribir una cosa importantísima porque yo soy adulta y soy pues una señora muy importante y los niños me van a quitar ¿no? Me van a desconcentrar. Y realmente lo que termina esa señora es agradeciendo, casi creería yo, que el niño se le siente al lado porque hay una turbulencia y el niño es un experto en aviones y le explica un montón de cosas y en esa conversación la señora pues se relaja de la turbulencia y termina además como comprendiendo un montón de cosas y pudiendo además hablar de sus miedos y de sus propios miedos. Entonces es un respeto hacia el niño muy, muy evidente en Volar, es un respeto hacia el niño también muy evidente en la escritura de Triunfo, también con lo que nos comparte ahorita, pero además, y lástima pues que Samuel no pudo conversar mucho con nosotros, pero en el tiempo de mi casa, también, o sea, el niño toma el papel del abuelo y logra hacer que el tiempo vuelva a correr, que las cosas vuelvan a ponerse en su lugar. No hay que ser un adulto con ciertos conocimientos y cierta sabiduría para que el mundo pueda fluir, sino que un niño también, desde el respeto que está poniendo el autor en este libro, se ve que puede pues hacer funcionar las cosas, ¿no?
Entonces, me dicen que hay un evento a las 5 en esta sala. Estamos como si realmente nos sacaran de la Filbo en presencial. Entonces, pues voy solamente a agradecerles por su tiempo. No sé si quieren decir algo para cerrar que haya quedado en el aire, y doy los títulos de los libros que me los están pidiendo de nuevo y cerramos. Entonces, no sé si alguno quiere cerrar con algo. No, pues mil gracias por la invitación a este encuentro que yo llamaría ¿Dónde está Samuel? Muchas gracias, Valeria y todos. Gracias, Yolanda, gracias, Triunfo, gracias, Samuel, gracias a IDARTES, a Fundalectura, a CLIG, la Cámara Colombiana del Libro. Y voy a dar rápidamente en este minuto que queda los títulos de los libros que nombré al principio. Mi mascota, de Yolanda Reyes y Rafael Jokten, Bajo una luz más clara, de Elena Iriarte, estos dos de Editorial Babel. El vuelo de Lisa, de Gloria Cecilia Díaz y Patti Aguilera, de CM. El perfume del viento, que es Editorial Lo que Leo. Nunca se olvida, de Babel, de Alejandra Algorta y Iván Rickman. Que no me miren, de Ricardo Silva y Daniel Gómez y Clara Gómez, editado por Tragaluz. Volar, de Yolanda Reyes, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y El tiempo de mi casa, de Samuel Castaño, editado por Tragaluz. Entonces, pues nada, muchas gracias. Mañana hay una nueva mesa de este seminario. Vamos a hablar sobre personajes, la construcción de personajes. Vamos a estar con Francisco Leal Quevedo, con Antonio Ungar y con Amalia Satizábal. El jueves el tema de la mesa será el juego. Se llama El juego es cosa seria, con autores también, Pilar Posada, y se me fue quién más, pero bueno, en la programación de las redes de la feria está. Y el viernes, diversas miradas a un mismo país. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Gracias de nuevo, Yolanda. Gracias, Triunfo. Gracias, Samuel. Y hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias y Listo. Bueno, muchas gracias.